Hallo, mein Name ist Anja y con todo el equipo de Deutsch mit Saloa organizamos una vez al año el mejor evento para ti, el Gran Deutschfest. Si aún no has escuchado del Deutschfest, el Deutschfest es un evento muy único porque es la única conferencia virtual sobre el idioma alemán y la vida en Alemania, especialmente para hispanohablantes como tú. Cada año invitamos a expertos que te pueden ayudar en los temas, por ejemplo, cómo aprender el idioma alemán con éxito, cómo encontrar trabajo en Alemania, cuáles son los requisitos, estudiar en Alemania, integrarse en la cultura alemana y muchísimo más. Si tú también quieres formar parte del siguiente Deutschfest, anota las fechas para el siguiente año. Del 6 al 7 de marzo del 2024 vamos a tener la cuarta edición de esta gran conferencia. Si quieres participar, te dejo aquí en la descripción de este video un link en donde puedes anotar tu nombre y te vamos a mandar toda la información. Es un evento que vale muchísimo la pena. Siempre no solamente es mucha información, sino también muchos contactos y mucha diversión, por supuesto. Bueno, en este video vamos a ver una de las pláticas que tuvimos en la edición del 2023. Así que si tú tienes dudas o preguntas o si quieres ver temas en la siguiente edición del Deutschfest del 2024, deja aquí un comentario, deja todas tus preguntas, tus dudas, los temas que quieres ver en el siguiente año y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Tschüss und viel Spaß bei diesem Video, bei dieser Konferenz. Ciao! Herzlich willkommen, bienvenidos a este panel en el que vamos a hablar sobre un tema muy especial, muy real sobre todo, un tema que según yo en la sociedad aún no se habla suficiente, que es cuando entra la depresión al emigrar. Si tú ya vives en el extranjero, si vives en Alemania, estoy segura que sabes de lo que estamos hablando. Y si aún no estás en Alemania, pues deberías ver este panel porque aquí hablamos con expertas que sí te van a ayudar en este tema, que nos van a contestar algunas preguntas al respecto. Entonces, aquí les doy la bienvenida a nuestros panelistas. Tengo aquí conmigo a Mariana y a David y creo que lo mejor es si ustedes se presentan porque pues ustedes los dos hacen cosas increíbles para la comunidad hispanohablante en Alemania. Así que, Mariana, ¿te gustaría empezar? Vale. Hola a todos, mi nombre es Mariana Echeverry, soy traductora especializada, soy entrenadora personal con énfasis en nutrición y ciencia médica. Estoy hace 13 años en Alemania y pasé muchos de esos 13 años sufriendo de depresión, sin saber que estaba sufriendo de depresión. A este punto de mi estadía en Alemania ya tengo ciertos protocolos establecidos para lidiar con esa condición que ya sé que llega cada invierno y que yo la recomiendo para mis clientes, la uso yo y me ha ayudado bastante y me gustaría mucho hablar con un profesional de los efectos, las causas y los problemas que uno puede tener con la depresión. Muchas gracias. Gracias, Mariana. David. Hola, buenas. Yo soy David Guerra. Llevo en Alemania 8 años, fuera 10. Soy psicólogo, tengo mi propia praxis aquí en Berlín, especializada en el apoyo a hispanohablantes en Berlín de manera presencial, pero alrededor del mundo, con migración en el foco. Me he formado también en otros campos, siempre relacionado con migración, mediación intercultural, integración social, pedagogía de migración. Y bueno, tengo creo que unos conocimientos bastante amplios y multidisciplinares sobre el tema.
Muchas gracias a los dos. Mariana, tú también tienes un podcast que aún no has mencionado, ¿no? ¿Nos quieres platicar de tu podcast? Tengo solo peor. Hace aproximadamente un año o un año larguito empecé un podcast. La razón para empezar ese podcast es porque las cosas que yo estaba haciendo para mejorar mi condición fueron tan buenas que tenía ese afán de compartir con alguien que de pronto le pueda servir. Um, entonces, lo que yo hago es hablar con expertos, preguntarles cosas, preguntarles sobre su campo de formas en las que uno puede mejorar su propia existencia, no solamente en el campo de la depresión, sino también en otros campos de fitness y de mejoramiento físico y mental. Y se me ha olvidado decirlo. El nombre del podcast es Autorregúlate. Tengo un canal en YouTube y tengo presencia en Instagram, es auto-regúlate. Muy bien, perfecto. Entonces, Bueno, si quieren ir a seguirme, tengo 3 seguidores, 2 de los cuales son mis papás. Entonces, les apreciaría muchísimo que alguien me pusiera atención. súper bien. Bueno, este tema, o sea, el Deutsch Fest, ya llevamos varios años organizando el Deutsch Fest y este tema es algo nuevo. Es la primera vez que integramos este tema y lo integramos por necesidad. A lo mejor ustedes me podrían apoyar un poco y decir también desde su punto de vista de ustedes por qué es tan importante hablar de este tema en el Deutsch Fest. ¿Por qué es tan importante hablar de la salud mental, de la posible depresión? David, tú que trabajas todos los días con hispanohablantes que viven este proceso, cuéntanos un poco más. ¿Por qué es tan importante este tema? Hablar sobre esto, bueno, de primera diría para quitarle el estigma, ¿no? Tú me lo dijiste antes, que viniste a Alemania y viste a mucha gente que lo estaba pasando mal durante ese proceso de adaptación y demás. Y cuando uno abre ese melón, me gusta decirlo así, lo que se encuentra es que no te encuentras solo. Es algo más normal de lo que parece. Es decir, no es un trastorno, una enfermedad ni nada por el estilo. Reaccionar con estrés ante situaciones realmente estresantes. Básicamente Mariana, no, sí, perdón, otra vez, di la última frase. Que no es nada relacionado con enfermedad o algo disfuncional relacionar con estrés ante situaciones realmente estresantes. Es decir, son retos. Y la migración es uno de ellos. La migración es un cambio sustancial. Implica reinventarse y eso no es fácil. Sí, gracias por mencionar otra vez esto, definitivamente. Mariana, además de tu podcast, tú cuentas también mucho tu historia personal, ¿no? Entonces, justo esto, lo que hemos escuchado, David, tú también lo has vivido. ¿Por qué es importante para ti hablar de este tema en el Deutsch Fest? A mí me parece que uno de los errores que yo cometí al principio es no haber estado consciente de que eso me podía pasar. Y como no estaba consciente de que eso me podía pasar, no tomé pasos antes para prepararme en caso de que me sucediera. Yo lo que pensé, yo te lo juro, yo lo que pensé era que en cierto momento de la vida pierde sabor y que esos eran mis 30. Eso es lo que asumí. Entonces, yo sí, a mí me parecía interesante que yo decía, pero yo antes era como más feliz. Yo me sentía mejor conmigo misma. El cuerpo me funcionaba mejor, pero lejos tenía yo que realmente estaba experimentando una cosa que le pasa a mucha gente y yo por no saber o por no haberle puesto la atención que debía haberle puesto, no hice nada para prevenirlo y tampoco hice nada por mucho tiempo para mejorar. ¿A qué te refieres cuando dices no me lo esperaba? ¿Qué es el lo? ¿Con qué te enfrentaste? Yo no me esperaba que la forma en la que yo veía mis relaciones personales y la que yo veía el proyecto que tenía cuando vine a Alemania
empezar a perder sentido. Yo cuando me di cuenta era que ya estaba ahí. Y realmente yo solamente me di cuenta de que tenía este problema cuando hice algunas cosas por suerte y como que me bajó un poco. Y fue cuando me di cuenta, yo no estaba bien. Ahora me siento mejor, pero yo no estaba bien. Y eso fue lo que me impulsó a hacer un montón de cosas más, a ver qué me sonaba, a ver qué me resultaba para sentirme un poco mejor. De estas cosas también vamos a hablar de qué es lo que hiciste y cuáles son sus recomendaciones. Vamos a hablar también de esto en unos minutos, pero antes de esto, me gustaría saber primero, experimentar una depresión o sentir cambios de ánimo, ¿es algo que les pasa a todos los migrantes viviendo en Alemania? David, ¿qué dirías tú? Experimentar cambios de ánimo es algo que le pasa a toda persona en el mundo, ¿no? Pero depresión, no. Yo tomo estos conceptos clínicos los tomo con pinzas. Hay que tener cuidado también al hablar de ellos. Verá, hay algo interesante en la migración, hay algo que un concepto que quizás puede ser muy interesante para todos los que nos están escuchando, que es el duelo migratorio. Eso tiene más sentido que la depresión en sí. El duelo migratorio se puede complicar y se puede convertir en una depresión, se puede convertir en diferentes tipos de ansiedad, llamémoslo, con el cuadro clínico que tenga que tener. El invierno pesa, lógicamente, esto de la winterdepresión o el síndrome de la cabaña, no tiene por qué llegar al estado de depresión, pero tiene un efecto, lógicamente, en el ser humano, además hormonal, directo. Pero me quedo con lo del duelo migratorio. El duelo migratorio sí es algo que vamos a pasar todos. El duelo es una pérdida o una separación, sea de lo que sea. Puede ser un grupo de amigos, puede ser una época en la vida, puede ser un ser querido, que es lo que entendemos, pero también es una cultura, una tierra, etcétera. Y el duelo migratorio es complejo porque perdemos muchas cosas. O sea, nos separamos de muchas cosas. Y además no es una pérdida completa como cuando se muere un ser querido, es algo... Tenemos la ilusión de que si uno vuelve para allá se va a seguir estando, es decir, estamos viviendo entre dos tierras, ¿no? Y ese proceso de adaptación, porque un duelo es todo cambio implica una pérdida, sí que lo vamos a pasar todo. Ahora, ¿cómo lo vivamos? La manera en la que uno se adapta a esto, la sintomatología que puede tener o las dificultades, eso depende de la sociedad en la que esté, del individuo, de los recursos que tenga, de muchas cosas. Pero sí, adaptarse, todo cambio y toda adaptación implica un proceso que a la fuerza genera malestar. Gracias también. Creo que es importante también expresar o diferenciar también aquí el vocabulario, ¿no? Porque este término de duelo migratorio creo que lo describe también muy bien y los que ya han vivido algo saben también de lo que estamos hablando. Mariana, este duelo migratorio para ti o lo que tú también, bueno, lo que tú viviste personalmente, pero también lo que tú te diste cuenta a través de las entrevistas que haces con otras personas en tu podcast, ¿cuáles son los factores que podrían hacer que un migrante en Alemania se sienta así, que sienta este duelo migratorio? O sea, obviamente la distancia a su país, pero ¿cuáles factores específicamente de Alemania que hacen esta diferencia, digamos, no sé, a nivel cultural o todo? ¿Qué dirías? Claro, es súper importante diferenciar entre las dos cosas. A mí me diagnosticaron con depresión, pero la parte del duelo migratorio es súper, o sea, es básicamente lo que me dio el empujoncito. Yeah. Porque tú estás en un lugar, o sea, tú te trasplantas a un lugar en donde todo lo que te era familiar se fue. Y son cosas que al principio uno está súper enamorado de la cultura, uno está enamorado de cómo se ven las cosas, ay, qué tan lindas las calles, qué tan lindo todo, y después todo se empieza a tornar como que me hace falta mi familia, me hace falta mis amigos, me hace falta mi comida, me hace falta poder expresarme en un idioma en donde yo tengo cierta personalidad,
y en alemán no siento que yo tenga personalidad, soy aburridísima en alemán. Entonces, yo no puedo hacer chistes, no puedo. Entonces, todas esas cosas que uno extraña, muchas veces uno no está preparado para que voy a extrañar una arepa, voy a extrañar las papas que solamente se encuentran en Colombia. Entonces, obviamente uno sabe y uno está prevenido de que ya me va a hacer falta mi familia, me va a hacer falta mis amigos, obviamente. Pero ese duelo migratorio es una cosa muy real y que aparece de repente con cosas que uno nunca se esperó. Como, yo me acuerdo que yo me soñaba con la silla que yo tenía en donde ponía la ropa al final del día. Yo extrañaba mi silla era perfecta, era mi silla. Sí, es difícil explicar a una persona que no ha pasado por eso de extrañar absolutamente todo. Y uno tiende a idealizar también, a idealizar la casa, a idealizar lo que era ese momento de la vida. Y una de las cosas más difíciles es cuando tú vuelves a visitar a tu familia, cuando tú vuelves a visitar a tu casa, te das cuenta de que, eso es como que solamente estaba en mi cabeza. Aquí todo el mundo siguió su vida y yo estaba extrañando a todo el mundo y, ¿sí me entiendes? Entonces es una cosa muy, es abrumante en momentos, es abrumante. Ok. Y David, según tu experiencia como psicólogo, ¿en qué momento pasa esto? Porque también creo que todos hemos visto también esta curva de la migración, ¿no? De que todo empieza con Luna mucha... de miel. Ajá, cuéntanos un poco de esto. ¿En qué momento lo Bien. ves tú con tus clientes? Depende, aquí todo lo que puedo hablar es generalizando mucho, porque si hay algo en psicología es que todo depende, ¿no? Pero Claro, generalizando mucho, yo lo veo como olas. una ola. La primera, olas, muchas. Y la primera, la más abrupta, que es eso, lo que ha dicho Mariana también, de mira qué bonito es todo y no sé qué. Tu mente, eso es el honeymoon, la fase de la luna de miel, es una fase de sobrecompensación. Ante lo nuevo, tu mente lo que hace es idealizarlo para que tú estés abierto a ello. Pero eso tiene un problema, que es el choque repentino con la realidad cuando la idealización cambia y ¡pum! Y tienes ese choque cultural auténtico y son muchas cosas las que echamos de menos, como ha dicho Ariana, ¿no? Esa de la cultura, que si las arepas, que si no sé qué, los seres queridos, la geografía, el mar, el sol, la luz, por Dios, la luz. La lengua, que la lengua nos afecta a la autoestima bastante porque nos vemos infantilizados. No nos podemos defender en alemán muchas veces, indefensos también. El estatus, cuántas personas van que si tienen tal carrera o todo lo que sea o no, y de repente van afuera y es como empezar de cero, ya no vale, etcétera. Son cosas muy complicadas y encima esos planes que uno tenía, eso generalmente eran expectativas no realistas. Bueno, voy a llegar, voy a encontrar tal cosa y ahora te tienes que afrontar esto. Antes le preguntabas a Mariana cuál es de las dificultades más típicas de Alemania. Bueno, yo te puedo decir que la burocracia, sin duda. Y enfrentar a esto, por ejemplo, es típico, volver a la adaptación continua poquito a poco. Ahí tienes un choque cultural que yo lo llamaría una hostia de cabeza, con perdón, y que luego va a cambiar y que luego vuelve, porque el duelo es recurrente, como no es definitivo, como siempre está la idea y estás viviendo entre estos dos mundos, pues vuelve cuando te vas de vacaciones y vuelve. Cuando ves fotografías de tus amigos en camiseta, cuando tienes la boda de tal persona que no puedes ir, cuando un familiar se pone enfermo, es típico. Etcétera, etcétera. Y ahí están las olas. Y muchas veces viene por el invierno, muchas veces viene por fechas, lo que sea, como pasa con todos los duelos. Pero luego hay uno que es interesante, que realmente tú vas con estos dos caminos. Sí, yo puedo estar aquí, pero puedo volver, etcétera, pero no sé qué voy a hacer. Y de alguna manera estos caminos paralelos los puedes ir llevando. Pero hay momentos en la vida que además esto no tiene validez científica ninguna, pero por mi experiencia se le llama la crisis de los 5 años y suele pasar a los 5 años, es muy interesante, en la cual la vida te lleva por un camino a otro. Quiero tener un hijo,
quiero mudarme, tengo que cambiar de trabajo, quiero comprarme un sofá. Da igual, puede ser con tonterías muy grandes, pero que implica una decisión a largo plazo. Implica que ya mi proyecto de futuro sí que va a estar aquí. O no, o me voy a volver. Y si las personas que deciden quedarse aquí dicen, vale, voy a tener un hijo, lo voy a tener en Alemania, ahí vuelve otra vez una fase muy típica en la cual vuelve a reactivarse todo el duelo. Porque ya sí tienes que aceptar realmente que ese camino está fuera, estás aceptando una pérdida. Qué interesante también esto, porque yo, o sea, me lo imagino también cuando usas la palabra olas, así me lo imagino también, ¿no? Que sí, son muchas olas y eso es lo que vemos también aquí en los comentarios un poco de las personas que dicen también aquí, a mí me dio una depresión en Alemania y también dicen los factores que ustedes mencionaron, ¿no? El sol, la falta de sol, el frío, extrañar la comida, varios factores. Entonces, qué bueno que también mencionamos esto de que al parecer es algo muy común y que también darnos cuenta que no, una persona no está solo en eso, ¿no? Ahora, hay muchas personas que piden también recomendaciones aquí en los comentarios. Antes de esto, me gustaría saber también cómo se da uno cuenta, o sea, que cuál es esta diferencia entre no estoy bien o me siento triste o extraño algo de mi país y necesito ayuda o en qué momento debería yo pedir ayuda o hacer algo, cambiar algo. ¿Hay algo que podríamos decir así nos damos cuenta, David? Desgraciadamente, mucha de la gente que ya dice me doy cuenta, por así llamarlo, es cuando entran en una situación de indefensión. Okay. Cuando ya no ves que no puedes seguir adelante de alguna manera, ya sea, pues si estamos hablando de depresión, pues no levantarse de la cama o ya no tengo ganas de salir a la calle, ver con la gente, ir al trabajo me genera ansiedad, evitaciones típicas, tengo que escribirle al Finanzamt y no lo hago y tengo problema con el Finanzamt porque me da miedo escribirle, miedo a abrir el buzón. Todas esas cosas que de repente tú no puedes afrontar y hay un momento que dices, no puedo salir de aquí. Vale, entonces sí. ¿Es ese momento de pedir ayuda? Pues no, pues si puedes... A pedir ayuda no estamos hablando de ayuda de profesionales. O sí, no estamos hablando solamente de psicólogo. Puede ser, yo si puedo dar un consejo aquí, y no tiene nada que ver con psicología, pero lo aconsejo al 100%, déjense asesorar. Hay muchas asesorías de migrantes, cosas, etcétera. Déjense asesorar. Pidan ayuda en eso. Déjenlo, porque eso es importantísimo. Para eso me refiero. Amistades, grupos, etcétera. O, si lo necesita, pues un psicólogo. Yo no considero que tenga depresión y yo voy al psicólogo también. Y me va bien. Pero claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es el ideal. Luego hay que confrontarlo con el tiempo, si tengo los recursos de tiempo, esfuerzo de tiempo porque tengo el trabajo, que si tengo los recursos económicos porque acabo de llegar, sí, no es todo aquí. Sí, muy bien, pues vamos a hablar un poco entonces de las cosas que uno puede hacer, también cosas preventivas, pero Mariana, tú mencionaste ahí que tú te diste cuenta y dijiste demasiado tarde, creo que dijiste. Entonces, ¿qué te hubiera gustado o qué cambiarías el día de hoy? O sea, seguramente todo al final tiene sentido, ¿no? Pero ¿qué le recomiendas tú a una persona que está en esta situación? ¿Qué puede hacer antes de llegar a un momento de decir que ya no puedo más? O sea, ¿cuáles son así porque dijiste también que experimentaste mucho y que intentaste varias cosas? Cuéntanos un poco de esto. Yo creo que el truco, si se hiciera un truco, pero una de las mejores cosas que uno puede hacer es prepararse y hacer cosas antes de llegar a ese punto de no me quiero levantar de la cama. Yo llegué a ese punto de no me quiero levantar de la cama y fue muy difícil porque cuando
cuando yo estaba experimentando los bajones de depresión más profunda que sufrí, es que es difícil hacerle entender a las personas que no han tenido eso, porque es difícil transmitir la sensación. Pero para una persona normal, cuando se siente mal con algo que pasó o con cualquier cosa que esté sucediendo, esa persona va a querer hacer algo para sentirse mejor. Cuando yo sufrí de mi problema de depresión, es como si esa parte de mí estuviera apagada. Entonces, cuando me sentía peor, hacía cosas que eran muy en detrimento de mi propio estado de ánimo. Entonces, en vez de buscar comunidad, en vez de dejarme asesorar, en vez de buscar ayuda o de buscar contacto con la gente, yo me aislé más. Entonces, yo no quería ver a nadie, entonces yo lo que quería era privacidad. Entonces, cuando mi esposo se iba a trabajar, yo me quedaba dentro del apartamento, cerraba todas las ventanas para que mi suegra no me molestara, cerraba todas las persianas, no me dejaba ver del sol. Entonces llegaba este pobre hombre del trabajo y yo estaba como una criatura del pantano, sin haberme bañado en bata, con todo oscuro, sin haber comido nada, porque no me daba tampoco, yo no quería comer, no quería hacer nada, yo no quería hacer nada. Entonces, cuando empecé a volver a recuperarme un poco, porque el clima mejoró de alguna manera, me di cuenta que si yo hago ciertas cosas antes de que llegue este momento, voy a estar un poco más estable y por lo menos me voy a dejar hablar, por lo menos me voy a dejar ayudar. O voy a tener la suficiente conciencia como para obligarme a hacer ciertas cosas que yo sé que no tengo ganas de hacer, porque el instinto, todo de mí dice no hagas eso, pero si tengo un poquitico de agencia, me voy a obligar a hacerlo. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Si me Sí, permite, David. te digo una cosa que creo que es muy importante que estaba diciendo Mariana. En cuanto a la depresión, esto sí hablando de manera científica, lo que mejor funciona para salir de ella es algo en psicología se llama como activación conductual. Activación conductual es ese obligarse del que estás hablando. Nosotros entendemos que si estoy triste, lloro porque estoy triste. Es decir, la emoción está antes que la conducta. Pero está muy demostrado que la conducta lleva también a la emoción. La motivación, que es lo típico de la depresión, antes de la tristeza y todo, es una falta de motivación, la activación conductual. Si tú te pones diferente, o sea, si la motivación no es el prerequisito para hacer algo, si es el objetivo, entonces todo lo que tienes que llevarte es que una activación conductual que lleve a ese estado de motivación, que lleve a esa activación. Porque cuando estamos activos, el estado de ánimo mejora y tu percepción sobre ti, etcétera. Esto no es tan fácil, lógicamente, porque si no te puedes levantar de la cama, ¿cómo vas a activarte? Vas a ir al gimnasio, no puedes. Pero a lo mejor es lavarse los dientes, es el siguiente paso. Ese ya es el trabajo de terapia y demás. Pero en general, de manera preventiva, es muy importante eso, porque llega el invierno, llega una ciudad también grande como Berlín, no sé cómo será allí en tu pueblo, Mariana, pero entiendo que también no se aísla. Es difícil salir a la calle, es difícil encontrarse con gente, requiere un esfuerzo, es difícil hacer muchas cosas, pero vale la pena. Pero para ese valer la pena requiere cierta disciplina, entre comillas, cierta conciencia de ello. Y eso no es fácil. No. Eso no es fácil. Es posible, es más, como te digo, vale la pena y lo disfrutas después y demás, pero no es algo que salga solo, es algo que realmente tienes que buscar. Ok, ¿y qué dirían ustedes de este esfuerzo? ¿Se puede entrenar esto de esforzarse en esto, de levantarse en estos momentos difíciles y salir a la calle y hacer un esfuerzo? ¿Se puede pedir ayuda o recomiendan pedir ayuda a familiares o amigos en esto? ¿O cómo uno se puede motivar? ¿Me da tú, Mariana? Uf. Eso se puede entrenar y como decía David, eso requiere cierto nivel de disciplina. Por eso es que establecí mi protocolo. Obviamente, yo no quiero levantarme por la mañana y salir a caminar en el frío. Yo no quiero estar afuera con el frío. Yo no quiero bañarme con agua fría.
y no quiero comer ciertas cosas que se ven rarísimas al desayuno, pero, y que le dan asco a mi esposo, pero yo sé que lo necesito. Y para mí, o sea, está tan bien establecido mi protocolo que yo no me pregunto a mí misma si quiero hacerlo o no, simplemente no es una opción. Llega septiembre y yo ya empiezo. Y sin importar lo que pase, lo voy a seguir haciendo. Incluso cuando me agarra, digamos, porque cuando uno está eh, digamos, yo tengo esa tendencia, y también tengo un componente genético importante. Entonces, cuando llega ese momento en el que cualquier cosa te puede empujar hacia allá, a veces pasan cosas, a veces pasa una pelea, una interacción negativa que tuve con alguien, un evento estresante que me puso mal y yo siento que ya lo tengo encima. Aún así, es como lavarme los dientes. Yo no negocio lavarme los dientes porque yo me lavo los dientes simplemente. Eso se hace. Entonces yo camino por la mañana, así esté nevando, si esté lloviendo, si esté haciendo lo que sea, yo me baño con agua fría. Eso es lo que hago. Eso es lo que hago, no hay otra opción. En el momento en el que haya una opción o que yo diga, ¿cómo que no tengo? Ahí ya eso se convierte en una opción y ya no lo voy a hacer. Buena disciplina. Muy bien, entonces sí, se puede. Aquí hay un comentario que me gustaría mencionar, luego ya vamos a llegar a la parte de las preguntas, pero hay una persona que dice, ya me dio miedo irme a Alemania, no me asusta. ¡No! Y justamente por esto lo hacemos esta sesión, ¿no? Porque no queremos pintar aquí en el Deutsche Fest un mundo de color rosa. Hay retos en la vida y por esto hablamos de eso, para justamente mostrarles que no están solos ustedes en este proceso. Y creo que David también lo mencionó al inicio, ¿no? De que siempre el estado de ánimo negativo también puede pasar en tu país de origen también, ¿no? Pero aquí hablamos especialmente del factor de la migración, de cómo afecta también la migración o cómo puede afectar a la salud mental y por eso lo hacemos, ¿no? Entonces, aquí siéntete con toda la confianza de hacer tus preguntas. Y bueno, entonces, hablando de consejos y hablando de ayudar en esto, David, ¿qué dirías tú? ¿Cuáles son tus recomendaciones a los migrantes que se sienten que sienten problemas o afectaciones, digamos, en su salud mental? O sea, forzar es lo que habías dicho, pero también existen algunas medidas preventivas, por ejemplo. Bueno, hacer una rutina saludable, como hace Mariana, es preventivo, al fin y al cabo. Hacer un plan de salir a pasear por la mañana en que haga frío es preventivo. Así que es muy importante eso, parece que no, pero lo es. En cuanto a lo que dice esto del miedo a Alemania, o sea, más allá de una depresión lo puede tener cualquier persona en cualquier sitio. Aquí estamos hablando sobre todo por temas de invierno y demás. Pero en lo relativo a gente de ser migrante, de estar en otra cultura, y tiene sus dificultades, claro. Es fácil sentirse diferente porque realmente en buena parte lo eres. Pero aporta tantísimo de desarrollarte como persona, de ampliar perspectivas, a nivel experiencial, porque claro, es muy fácil quedarse en tu zona de control. Y está bien quien quiera hacerlo, pero lo otro implica un reto. Estamos hablando de esos retos y estamos hablando también preventivamente, esta charla sería de ello, pero de verdad que, sea Alemania, sea donde sea, el hecho de emigrar es algo que para mí a nivel personal le doy mucho valor a todas las personas que hayan vivido eso. Ahora, consejo, había visto un comentario que decía la vitamina E, me parece interesante. Aquí en Alemania es muy interesante que tú vas al médico y dices, me siento triste, y lo primero que hace es darte vitamina D. Es la D, la del sol. Automáticamente, toma, vitamina D. Y si es en invierno, tienes razón, o sea, y tiene un efecto. También incluso el solario. Hay terapias de luces que se llaman, si vas al solario por la mañana y demás. Eso se hace también en Escandinavia. Porque creo que siempre me equivoco, la melanina o la melatonina. Hay una de las hormonas que controla los ritmos circadianos, los del sueño y demás, que durante el invierno pues aumenta, y eso afecta también el estado de ánimo, que hace más tristeza.
Oh, Hoy. ok. David se fue. David. Ahí Me voy. regresó. Como que dijo, no hay sol, me voy. No. Hablando de eso, ahora lo bonito aquí en Berlín, no sé cómo será allí en Bavaria, pero aquí ahora, por ejemplo, empieza a salir el sol y es como la película de Bambi cuando llega la primavera y salen todos los bichitos y con la Totalmente. musiquita, pues es un poco así. De repente ya todo está Totalmente. maravilloso, la gente sonríe, ya todo te vale la pena, ¿no? Pero luego de consejo, bueno, perdón. Doy uno, simple y llanamente, aparte de esto de la activación, el deporte, todas esas cosas, doy uno que creo que es importantísimo, que eso vale para todo el mundo, y es redes de apoyo. Es personas, es amistades, redes de apoyo, ya sea también, no sé si asesoría, quien siquiera puede tener un equipo de fútbol, lo que sea, pero redes de apoyo. Entre los propios migrantes, bien, con autóctonos también, y unidos, mucho mejor. Esto de la estrategia también, no me voy a juntar con migrantes porque solamente tengo que hablar en alemán y demás. No, necesita también esta gente. Eso de solamente me voy a juntar con migrantes porque los alemanes, este rechazo que uno puede sentir ante la cultura de acogida, que es muy típico, no, también hay que hacer el esfuerzo. Pero de verdad, juntarse, tener gente con la que pasar. No sentirse, una de las principales dolencias que tiene que ver aquí en Berlín y yo creo que en general en toda la cultura occidentales individualistas es la soledad. Y en comparación con las culturas latinas o España también, que son más colectivistas, donde el grupo te importa mucho más y donde tú perteneces a... aquí es completamente diferente, aquí depende de ti, es algo, una de las principales cosas que echamos de menos, una de las principales cosas que hay que trabajar en ella. Sí, ¿qué dirías tú, Mariana? Los grupos de apoyo es algo que tú también recomendarías? Yo lo recomiendo muchísimo. Sin embargo, tengo una... No es un malestar con respecto a los grupos de apoyo, sin embargo, yo experimenté, porque aquí en un pueblo cercano hay una comunidad importante de latinos o de hispanohablantes, de españoles y qué sé yo. Me sirvió un par de veces, sin embargo, hay una cosa que yo tengo que decir. Es que cuando uno está de bajón, uno tiene la tendencia siempre a culpar su entorno de por eso es que me siento mal. Me siento mal porque los alemanes son así, me siento mal porque es que mi esposo es así, me siento mal porque aquí la burocracia, me siento mal. Y muchas veces uno se encuentra con la gente solamente para quejarse. Y eso no ayuda a sentirte mejor con tu propio entorno, porque tú dejas el grupo de quejetas y te vas a seguirte enfrentando con la realidad con una imagen muy negativa. Yo tuve que moverme de ese grupo porque me di cuenta que solamente me aportaba sentirme cada vez peor porque las comparaciones eran demasiado obvias y realmente no me estaba permitiendo disfrutar de las cosas que yo tenía para disfrutar. Entonces, no es que en todos los lugares sea así, no es que sea siempre así, pero yo creo que una de las cosas más importantes es no asumir la posición de víctima. Si tú asumes la posición de víctima, que todo es culpa del entorno, no es que sea culpa tuya, sino que es tu responsabilidad hacer algo al respecto. Entonces, cuando yo siento que es mi responsabilidad hacer algo al respecto, yo me empodero, yo puedo hacer cosas, hay mucho que yo puedo hacer para mejorar mi situación y muchas veces, o sea, uno tiene que desahogarse de vez en cuando, pero reunirse solamente para quejarse tampoco es una muy buena idea. Yo sí recomiendo mucho, a pesar de que hay diferencias culturales, yo recomiendo mucho juntarse con alemanes, porque los alemanes tienen, o sea, no quiero generalizar igual, pero los alemanes tienen esa hambre por untarse de la cultura de uno, ellos quieren hacerle a uno preguntas, ellos quieren compartir contigo. Aprovecha esa curiosidad que tienen por ti para establecer redes de apoyo también en alemán, para que tú puedas practicar tu idioma, para que tú puedas sentirte un poco mejor y un poco más cómodo siendo tú mismo, para que puedas ser tú mismo en algún momento utilizando un idioma que no es el tuyo. Esa sería mi recomendación en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Sí, creo que es bueno también escuchar estas dos, ¿no? Porque
como siempre en la vida, no es blanco y negro, ¿no? Y creo que blanco y David negro. mencionó muy bien al inicio que nunca podemos generalizar, sin embargo, aquí tratamos obviamente de ver diferentes formas y también de pues, ver también cómo es lo mejor para cada quien también, ¿no? Y somos individuos y eso es lo que David también mencionó al inicio. Bueno, aquí nada más, ahora vamos a contestar 2, 3 preguntas, pero no son realmente preguntas, pero creo que los asustamos un poco aquí con tu comentario, Mariana, del agua fría. Y ahora No. el agua en Alemania, o todos se bañan con agua fría en Alemania. Cuéntanos. Pero yo tengo que decir una cosa. Yo hago, las causas de la depresión es multifactorial. O sea, hay cosas que te van a causar estar en un estado en el que tienes un bajón de ánimo, pero hay también causas físicas de estar deprimido. Y esas son las que yo ataco con mis protocolos. Entonces, de todas las cosas que yo he intentado, tal vez la más contundente, la que resultados más inmediatos me ha dado para llegar a ese punto en el que tengo ganas de activarme, es la ducha fría. Terapia Y de choque. obviamente, sí, totalmente. Y yo me sentía, ¿será que es por eso era que mojaban a los pobres loquitos en los manicomios de antes de los años 20? Sí, es muy efectivo. Entonces, cuando uno está triste, que alguien te diga, ¿por qué no te bañas con agua fría? Es el equivalente a que alguien te diga, oye, ¿por qué no te cortas la mano y te la comes? Pero mira, no hay nada más efectivo para mí que una ducha fría. Y no tiene que ser toda la ducha, o sea, tú te puedes bañar con agua calientita, luego le pones luego le cambias la esta y lo que te aguantes. Mira, nunca te vas a arrepentir de hacer eso. Nunca vas a cambiar estar llorando a estar eufórico en 2 minutos. Es impresionante. Es temporal, pero es Okay. impresionante. Entonces, nada más para aclarar que Mariana dio este ejemplo porque le ayudó a ella en situaciones y no porque no hay agua caliente en Alemania, ¿no? Y hay calentadores de agua, La definitivamente. crisis del gas y ya no hay agua caliente aquí. Sí, ahora con la crisis del gas, no. No, ella le dijo nada más porque le ayudó a ella y es una de las cosas que ella recomienda, ¿no? Pero sí, definitivamente se pueden bañar con agua caliente en Alemania. Muy bien, entonces creo que vamos a hacer 2, 3 preguntas en este momento, a ver cuáles son las preguntas aquí. Quiero migrar con mi niña de 5 años. ¿Qué me aconseja el psicólogo, ya que mi hija está muy apegada a mi mamá? Uf. Psicólogo, David, ¿qué dice? Pues no tengo una respuesta para eso. Tendría que ser una pregunta más específica. ¿Qué me aconseja en qué sentido? Es decir, ¿qué me aconseja a la hora de que la Yo niña creo lo que a pase lo mejor la mejor integración? Entiendo, ¿no? Yo creo que a lo mejor como preparación para la niña, que en este momento está, de lo que yo entiendo, apegada a la abuela en el país de origen y seguramente la abuela no va a ir a Alemania. Entonces, No. a lo mejor cómo preparar a la niña. Y la persona que hizo esta pregunta a lo mejor me puede corregir si lo explico mal, pero yo lo entendí así, de preparación para los niños como algo preventivo también antes de migrar. Sí. Lo primero, especificar que no soy psicólogo infantil, que es como la pediatría dentro de la psicología. Pero creo que es muy interesante importante en esa preparación realmente tener una preparación para lo que es Alemania también de la niña, que es lo que se puede encontrar, que va a ver, que se genere una ilusión para ella. El apego en cuanto a la abuela, estaría muy bien que la abuela fuera la que hablase también con ella. Y de que le asegurase que no hay una separación, que vamos a hablar, que no va a ser repentino, que no va a ser un duelo exacto, sino que va a ser algo progresivo. Que se sienta que no está siendo abandonada, que se sienta que tiene su familia, aunque sea a distancia. Eso es lo importante. Para los niños en esa edad los apegos son básicos. Y perderlo de esa manera, pues no, o sea, puede ser traumático. Es decir, hay que reforzar la idea de que no está perdiendo a la persona.
que es una separación pero no una pérdida. Y genera ilusiones en cuanto a la vida en Alemania, puede ser. Bueno. Okay. Muchas gracias. Creo que es un factor también importante, ¿no? De involucrar en esta decisión o en esta situación también a los demás si es necesario, si ayuda. Ok, muy bien. A ver si otra pregunta. Esta es la última pregunta. Mariana, ¿podrías explicar más sobre tus protocolos? Con mucho gusto. Bueno, los protocolos que yo sigo básicamente se basan en proteger el sueño, en proteger las tripas, o sea, proteger el microbioma que llaman. Y en practicar, o sea, hacer ejercicio en general. Y también mediante nutrición tratar de bajar los niveles de inflamación. Entonces, por ejemplo, en materia de proteger el sueño, por eso es que salgo a caminar por la mañana. Antes de que pase una hora, después de que yo me haya despertado, yo salgo. No basta la luz a través de la ventana. Hay que salir, porque esa luz en los ojos te va a ajustar la producción de cortisol. Y la producción de cortisol se ajusta, la producción de melatonina se regula. Entonces, antes de irte a la cama, evita las pantallas, evita la luz del teléfono. Es casi imposible, es aburridísima la noche sin las pantallas, pero por ahí un par de horitas o por lo menos una hora antes de irte a acostar a dormir, no veas el teléfono porque eso te renueva, te produce un chorro de cortisol que no te va a ayudar a dormir. Y dormir es extremadamente importante. No solamente en invierno, o sea, siempre eso es importante, pero en estos casos es súper importante. La cuestión de la nutrición, yo recomiendo mucho consumir pescados grasos porque, por los omega 3, porque tienen un efecto muy benéfico para bajar la inflamación. Entonces, si te gusta el salmoncito, comete un salmoncito. Si te gustan las sardinas, comete unas sardinitas. Si no te gusta la comida de mar, pues suplementa con omega 3. Siempre es una buena idea. Come sauerkraut, que es el santo grial alemán. El sauerkraut crudo. O sea, el sauerkraut cocinado está chévere. El sauerkraut crudo es delicioso. Yo sé que es contradictorio. El repollo fermentado no suena como una cosa apetitosa, pero es muy, muy bueno para los bichitos del estómago en general. En general. ¿Qué otra cosa? Las duchas frías, pero si no quieren, no tienen que hacer eso. Y también, no sé, se me olvidó, hacer ejercicio en lo que se pueda, cualquier cosa que a ustedes les gusta hacer. Si les gusta bailar, bailen. Si les gusta trotar, troten. Si les gusta montar en bici, monten en bici. Si les gusta levantar pesas, buenísimo, levanten pesas. Pero hacer ejercicio es extremadamente, extremadamente importante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí les pusimos otra vez los contactos, cómo pueden encontrar a estos dos ponentes. Y yo veo aquí en los comentarios y me llena de alegría ver estos comentarios de qué bello este tema, es muy importante y qué sanador escuchar esto. La salud mental es importante, siempre de ahí depende mucho. Me encanta ver estos comentarios porque eso muestra que el interés en el tema es tan importante, tan grande, y les quiero dar las gracias a nuestros dos ponentes. De verdad, su contribución al Deutschfest es tan valiosa. Muchísimas gracias, de verdad, y pues los esperamos el próximo año para hablar más de este tema. Y bueno, si tienen dudas o preguntas, si quieren contactar a estos dos, ya dejamos aquí el contacto. Y no sé, una última palabra de ustedes dos, ladies first, quizás, Mariana, un último consejo, última palabra para la gente que nos está viendo. Vale, chicos, no se asusten de venir a Alemania, vale completamente la pena. Eso es para valientes y cuando uno es valiente, la vida le sonríe. Entonces hay que hacerlo, hay que arriesgarse. Y el último consejo que les voy a dar, consigan zapatos indicados para el invierno, de suela industrial, para que puedas estar afuera tanto tiempo como puedas sin sentirte miserable. Ese es mi último consejo. Ok, muchas gracias. Me encantó esto de los zapatos, porque sí es cierto. Okay. David, ¿cuál es tu última palabra para la gente que nos está viendo?
Pues realmente yo también refuerzo esta idea de migrar como algo muy positivo. Es algo que nos reinventamos, evolucionamos en un mundo siempre cambiante y los migrantes heredaremos el mundo. Me encantó. Pues muchísimas gracias. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für euren Beitrag. De verdad, mil gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a todos los que estuvieron aquí y nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Gracias a vosotros.